Em, bueno, sí, todavía no, no corregimos el práctico 3. Estamos en eso. Em, yo ya les subí, si se fijan, las correcciones del 2. No sé si les avisé que están en el aula. Ya subidos ahí, fíjense bien si están los integrantes, si la nota que les pusimos corresponde con la nota que aparece en el aula virtual. Em, si están todos los integrantes que ustedes pusieron eh, y demás. Y como verán son muchísimos y por eso tardamos bastante porque es difícil corregir de manera virtual porque hay que abrir el archivo, nada, hay que tener como 4 cosas abiertas al mismo tiempo y además la devolución hay que ir escribiéndola. Bueno, es complicado y por eso nos estamos tardando, lamentablemente. Eh, pero bueno, ya está, lo hicimos así. Eh, yo no pensé que nos iba a costar tanto, porque en otros años igual recibimos los trabajos de manera virtual, pero la mayoría los recibíamos en papel, y en papel es mucho más rápida la corrección. Eh, pero bueno, nada, esas son mis excusas, sepan disculpar. Eh, también les dije que como no tenemos un parcial por delante por el momento, eh, bueno, tampoco hay apuro con la devolución del trabajo. Yo lamento que está bueno recibir la devolución para hacer mejor el práctico siguiente, pero bueno, así se dieron los tiempos. Bueno, seguimos entonces, porque queda, bueno, no sé si queda bastante, pero sí, queda bastante y estoy avanzando medio lento. Bueno, entonces, enfermería en Argentina. Esta es la que sigue, ¿sí? Ahí, y esto en gran parte lo sacamos de Ramazzotti y Valobra, que citan a Weinerman, que es una escritora argentina bastante conocida. Sobre todo de el artículo que ustedes tienen, eh, es Ramazzotti. De hecho, el año pasado yo la conocí porque fui al un congreso en Mar del Plata sobre género y historia de las mujeres. Weinerman es como una de las más importantes ahí, y Ramazzotti también, sobre todo de esta área de las profesiones de las mujeres. Y como son historiadoras, las profesiones de mujeres, yéndonos más atrás, son básicamente enfermeras o fabriqueras, se dice, trabajadoras de fábricas en esa época. No había mucho más. O maestras. Bueno, entonces, ahí lo que citan de esa autora es eh, la enfermería no nació sino que se constituyó como femenina. Y es esta idea de que en realidad no es naturalmente femenina la enfermería, sino que se fue construyendo de esa manera, como veíamos con el modelo de Nightingale, que Nightingale pensaba que las mujeres específicamente tenían este don de cuidar y que por eso era mejor que sean mujeres las enfermeras. Y por eso se dice acá se constituyó como femenina, no es que es naturalmente femenina. A comienzos del siglo XX, el modelo de enfermería evidenciaba un elevado índice de masculinidad, o sea, esto quiere decir que había una mayoría de hombres enfermeros, en los hospitales porteños por lo menos, a comienzos del siglo XX. Piensen que a comienzos del siglo XX Comodoro medio que no existía, siquiera. Hacia 1912 el proceso de feminización se generalizó con la influencia de Cecilia Grierson, que era esta persona que yo les digo, esta mujer que es la primera médica argentina, es la primera mujer que se graduó en la UBA, creo, de médica.
¿sí? Recién en 1912. Y ella era impulsora de las ideas de Florence Nightingale en la Argentina. Y por eso, a partir de esa fecha, empieza a feminizarse la profesión. O digamos, básicamente a impulsarse esta idea de que tienen que ser mujeres las enfermeras. Y ya hay una escuela de la Cruz Roja en Argentina, por ejemplo, para esa época. Y lo que tenemos también, y esto nosotros ya lo vimos, es que empiezan a haber hospitales étnicos. Esto de que está el hospital de italiano, el alemán, el, no sé, de distintas comunidades españolas, o estos que son impulsados por mutuales de o asociaciones de extranjeros, de inmigrantes, básicamente. Y entonces ahí también van a tener sus escuelas, esos hospitales étnicos. Bien. En 1944, o sea, ahí un añito antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, en San Juan, en la provincia de San Juan, se produce un terremoto muy importante, muy terrible. Ustedes saben que esa zona de Mendoza y San Juan es sísmica, o sea, siempre hay amenaza de terremoto. Lo mismo que del otro lado en Santiago, en esa zona de Chile, como y justamente por eso está la cordillera ahí, porque toda la zona de la cordillera es zona de terremotos, porque hay dos placas ahí que se están chocando. Bueno, ese terremoto estimuló la entrada de mujeres a la labor de enfermería, porque fue una crisis social y sanitaria. O sea, que San Juan necesitó muchos recursos y muchas personas que se dediquen a esto. Es un poco esta situación de emergencia que tenemos ahora, ¿sí? Que es necesario que haya más personas que se dediquen a esto porque hay una emergencia sanitaria. Muchas personas afectadas por ese terremoto. De repente, entonces, hubo como un reclutamiento, así como en Estados Unidos o en Europa había un reclutamiento de enfermeras para la guerra, acá en la Argentina se impulsó un reclutamiento de enfermeras para el terremoto. Porque además imagínense que fue como una noticia nacional, en todo el país se hablaba del terremoto de San Juan, fue como una cosa bastante grave. Y entonces se reunieron esfuerzos, dineros. Ustedes imagínense esas situaciones donde se recaudan fondos, se juntan ropa y alimentos para mandar a San Juan. Toda esa situación se produjo ese año. Bueno, y ahí en realidad lo que vemos en esta foto es eso, es cómo se atendía y de hecho, nada, ahora medio que estamos en esta situación de nuevo, de que nada, no hay lugar en el hospital, entonces las camas están afuera. Y acá hay una foto de un staff de... ahora ya no me acuerdo dónde saqué esta foto, debería haberle puesto un epígrafe. Pero bueno, piensen que es el staff que hay en un hospital, supongamos en Buenos Aires, porque no me acuerdo si es en San Juan también. Pero acá se nota como en la Argentina, por lo menos, está esto de que todavía hay una influencia de las religiosas que están en el servicio de enfermería, ¿sí? Y de que hay muchos hospitales que son católicos. No solamente está esto de los hospitales mutuales, sino que hay hospitales católicos, que además son bastante más antiguos. En la foto además se nota cómo la centralidad la ocupan los varones, que obviamente van a ser médicos, y las que tienen la cofia son todas mujeres y son todas enfermeras. Y después tienen a las
religiosas. Todos en primer plano los médicos varones y las religiosas, y después en segundo o tercer plano las mujeres enfermeras. Es interesante esa foto. Y ese 1944 también son años peronistas, digamos. En realidad, en el 45 se va a producir el 17 de octubre, que después va a ser el Día de la Lealtad, que la gente reclama por la liberación de Perón porque había sido detenido, estaba preso. Y en el 46 él gana las elecciones. Lo que se produce ahí, y esto lo vimos cuando vimos el estado de bienestar en la Argentina, hay una expansión hospitalaria, o sea, básicamente se construyen más hospitales y hay más campañas sanitarias en general sobre distintas afecciones, y le podríamos sumar que hay un crecimiento general de la economía del país, de la industria. Entonces, por eso ustedes veían que se empiezan a producir más medicamentos en Argentina para abastecer a nuestra población. Entonces hay una mayor demanda de enfermeras. En todo, al haber una expansión del sistema de salud, es necesario que haya más enfermeras. Si hay más hospitales, es necesario que haya más personas trabajando ahí. Entonces hay una expansión en cantidad y en calidad del sistema de salud, tanto por los hospitales, pero también por el personal que es necesario, y obviamente de la calidad, porque al haber una expansión en la cantidad, se traduce también en una calidad del servicio. Y entonces se funda una escuela de enfermeras, así laicas, y también podríamos decir nacional, porque no dependen de una organización internacional, en el 47, que ya es bajo el gobierno de Perón. La Escuela 7 de Mayo, que también es famosa en 1950, también de enfermeras. Hay un incremento de un 125% de la cantidad de enfermeras en 7 años, ¿sí? Esto quiere decir que se duplica y un poquito más. Es decir, que se pasa de 8.000 enfermeras en 1946 a 18.000 en 1953, en un lapso de 7 años, que estos son todavía años peronistas. Las mujeres ocupaban un 61% de las personas ocupadas en el sector. Y por eso esta representación de que son todas mujeres no es tan así. En realidad sí, son la mayoría, pero no es que eran todas mujeres. Y eso es como una especie de prejuicio que hay con la profesión. Y después vamos a ver que eso también, digamos, tiene sus dificultades. Cuando al principio veíamos esto de que hay algunos problemas en la enfermería. En la foto obviamente vemos acá, igual no sé si se llega a ver, pero es Evita yo supongo que pueden ser graduadas de enfermería, de chicas que se recibieron de enfermeras. Entonces, para 1957 las mujeres ocupaban el 80%. Claro. Bien. Entonces, si en el 53 eran un 61%, ya en el 57 eran el 80%. Efectivamente, se estaban graduando solamente mujeres, o básicamente se empezó a reclutar a muchas más mujeres. Esto también está vinculado con que a partir del siglo XX, hay una expansión del mercado de trabajo femenino, se llama. O sea, cada vez más hay mujeres que se dedican a trabajar, a tener un empleo, no a trabajar porque trabajaron siempre desde que el mundo es mundo, pero a tener un empleo y un sueldo
Eso es algo que se empieza a dar sobre todo en el siglo XX en Argentina. Y en realidad no había muchas profesiones a las que podía dedicarse una mujer en el ideario de esa época. Y la enfermería empieza a situarse como una de esas posibilidades. Como les decía antes, la gran mayoría o eran maestras o eran enfermeras. Y eventualmente van a poder ser oficinistas y eventualmente van a poder ser profesionales de otro tipo, de abogadas o nada, profesiones liberales. Pero en esta época todavía no hay tantas posibilidades. Entonces una gran posibilidad es dedicarse a la enfermería. Bien. Y entonces ya para fines de los 50 es una profesión mayoritariamente femenina. Pero lo que les dicen las autoras es que esto fue algo que fue así como fue un progreso. Para los años 60, cuando ya había terminado el peronismo, y esto sería el modelo que nosotros vimos antes como el